El tema, el tema de hoy traía un tema diferente, pero justo el domingo cuando me estaba organizando para venir al culto, me atrevo a decir que el Espíritu Santo cambió ese tema, porque tenía otro. Y durante esta semana hablé con dos personas y me hablaban del temor y del miedo. Y yo les aconsejaba, porque una de esas personas tenía temor, tiene temor aún de volver a los pies de Cristo. Teme aún que le vuelva a hacer daño un pastor. Y sabes, iglesia, yo hoy en esta noche, antes de empezar el tema, quiero decirte que no hay que tener temor para volver a los brazos de papá. Que no hay que temer para volver a ese primer amor. Que no hay que temer para salir del pecado. Porque sabemos que estamos en los tiempos finales. Y más nos debe atemorizar que nuestro amado Dios venga y nosotros nos quedemos. Eso sí nos debe dar temor. Amén. Entonces el tema de hoy se titula Enfrentando el temor en mi vida. Enfrentando el temor en mi vida. Y cuando hablaba con esta persona, me comentaba lo que le había pasado en una iglesia y me decía que tenía miedo de volver, que ella sabía que algún día iba a volver, pero que tenía miedo, que tenía temor. ¿Temor a qué? Temor a ser rechazada, temor a que la lastimaran nuevamente. Y yo le decía a ella, ¿qué pasó que tienes temor al rechazo? ¿Qué pasó que temes a que un pastor te vuelva a rechazar? He ahí el hilito de la historia que no cuentan. Cometió un error y ese error lo pagó caro. Todos sabemos que los errores los pagamos. Y debido a este error fue removido su ministerio, sus ministerios. Y en la iglesia se enteraron prácticamente del error que había cometido. Y ella decidió alejarse. Y yo le decía, no es justo que Dios pague porque tú cometiste el error, porque fuiste tú la que caíste. No es justo que hayas dejado tus ministerios, que te hayas alejado de la casa de Dios. Y sé que tienes temor a volver. Pero recuerda que tú cometiste el error. Y quizás tus pastores no actuaron de buena manera. Pero eso no quiere decir que tú no vuelvas a buscar al Padre. Porque fueron los pastores, no fue Dios. Porque los pastores son seres humanos que también se equivocan. Ellos también tienen derecho a equivocarse, ellos no son perfectos. Pero ¿qué culpa tiene Dios de que nosotros hayamos caído? De que nosotros hayamos fallado. ¿Por qué alejarnos de Dios? Si Dios es el Rey que perdona multitud de errores. Si Dios es el que te perdona, el que te restaura, el que te levanta, el que te vuelve a levantar, el que te saca de lo más vil y menospreciado. Que si te desprecian, si te rechazan, Dios está con los brazos abiertos esperándote. Porque Él es el Rey que perdona multitud de errores. Y eso lo tenemos que tener siempre claro. Tenemos que tener eso siempre en nuestro corazón. No nos podemos olvidar de eso. Que si fallaste hoy, Dios te va a levantar nuevamente. Que si fallaste hoy, Dios te va a perdonar. Que si fallaste hoy, el Señor va a borrar ese pecado de tu corazón, lo va a arrojar a lo más profundo del mar y no se va a volver a acordar de él. Entonces, ¿qué somos nosotros para recordar ese pasado? Porque el enemigo trae ese pasado a nuestras vidas y muchas veces pensamos y queremos flaquear.
porque eso es lo que hace el enemigo. Traer acusación, traer temor, a robarte la paz y la tranquilidad. Y no podemos permitir eso, iglesia. No podemos permitir que por nuestros errores nosotros perdamos esa confianza en Dios. No podemos permitir que por nuestros errores haya temor en nuestra vida de levantarnos y avanzar de la mano de nuestro Padre. Amén. Entonces, el primer punto para enfrentar el temor en nuestras vidas es identificar el temor. Lo primero que tenemos que hacer es identificar a qué estamos temiendo. Identificar cuál es nuestro mayor miedo que no nos deja avanzar. Enfrentarlo. Después de identificarlo, enfrentar ese miedo y vencerlo. Pero esto lo hacemos de la mano de nuestro Dios, porque solo sabemos que no podemos hacerlo, y que un temor y un miedo no se deja de la noche a la mañana. Todo es un proceso, y Dios nos procesa, y Dios nos levanta, y Dios nos guía, y Dios nos acompaña a dejar esos temores. Amén. Entonces vamos a la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Amén. ¿Cuántos ya llegaron? No, amén. 2 de Timoteo. Los que no tienen Biblia se pueden guiar de la pantalla. Y dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? Sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos lo creen en esta noche? No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, iglesia. Dios no nos ha dado la cobardía, sino que Dios nos dice: levántate y esfuérzate. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y dice: sino de poder, de amor y de dominio propio. De dominio propio. Tenemos que tener, iglesia, ese dominio propio para vencer ese temor. Tenemos que tener esa convicción de que Dios lo hará. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que identificar el temor. Lo segundo, ¿no se acuerdan? Enfrentarlo. Identificarlo, enfrentarlo y vencerlo. Esos son los pasos para vencer el temor. Amén. Quiero, iglesia, que siempre tengan presente este versículo, porque muchas veces somos cobardes y muchas veces por esa misma cobardía perdemos la bendición. La bendición de que de estar acá en este lugar, la bendición de que de estar al servicio de Dios, porque nuestros temores nos aplastan a veces. Y nos dice el pastor: hermana, prepare una prédica. No, pastor, todavía no. No, pastor, qué miedo. ¿Cuándo vamos a dejar ese temor de pararnos aquí? Porque cuando tú decides hacerlo, es sino que tú abras tu boca y Dios la llenará de palabra. Porque no serás tú, sino el Espíritu Santo a través de ti. Entonces, por eso no debemos de temer. No debemos de temer, mis hermanos, porque Dios es el que va delante de nosotros como poderoso gigante. Porque va a ser Dios el que va a poner palabra en tu boca. Porque no van a ser tus pensamientos. Porque Dios es el que va a respaldar su palabra. Porque Él respalda su palabra. Yo le decía a Dios la primera vez que el pastor Alex me dijo que preparara una prédica.
Yo recuerdo que toda esa semana yo era con mucho temor, con mucho miedo. Incluso me acostaba y yo era pensando en el tema. Y yo le decía a Dios, Dios, dame tú el tema, que no sea yo, sino que seas tú. Y durante ese tiempo estuve orando y diciéndole al Señor que quitara ese temor de mi vida, porque no quería desobedecerle, porque no quería cerrar mi boca a lo que Él quería hablar a través de mí. Incluso cuando empecé mi ministerio, solamente me quedaba detrás de un micrófono cantando. Y yo recuerdo que me decían, ministre, ministre. Y yo me hacía la loca y yo me quedaba así con los ojos cerrados y yo no voy a ministrar. Y una vez me tocó pedirle perdón a Dios, llorando, y decirle, Señor, perdóname, porque tú me diste palabra y yo dejé mi boca cerrada. Porque tú muchas veces me has pedido que hable, que diga, y mi temor me acobardó. Y Dios trabajó eso en mi vida. Y empecé a liderar el ministerio de alabanza. Y yo dije, es tiempo de soltar este temor. Ya no puedo ser más cobarde y quedarme ahí detrás de un micrófono solamente cantando. Tengo que abrir mi boca a lo que Dios quiere decir. Tengo que abrir mi boca a lo que Dios está llenando de sus palabras. Y empecé. Y ya me tenían que decir, corte, corte, porque ya hablaba mucho. Entonces, mis hermanos, todo el proceso en el cual tenemos temor, Dios está con nosotros. Dios está contigo. Dios te va a sacar de ese temor. Dios te va a ayudar con ese temor, a tu mayor miedo. Y cuando menos pienses, ya no vas a temer a eso que temes. Muchos temen a morir. Muchos temen a morir. Y piensan, si yo me muero, ¿qué será de la vida de mis hijos? Si yo me muero, ¿cuánto dolor sentirá mi familia? Y piensan en ese temor y piensan en ese temor. Otros pueden sentir otro temor, el temor a hablar en público. Yo recuerdo que en el colegio yo era de la que perdía los exámenes orales porque yo no hablaba nada. Yo me quedaba ahí parada y el profesor me preguntaba tal cosa y yo era ahí así, con las manos en los bolsillos temblando. Porque me daba pánico hablar en público. Pero ¿saben quién se llevó todo ese temor? El Señor. Porque Él es el que me escogió a mí y te escogió a ti para grandes cosas. Por eso en esta noche yo te digo, no debes de temer, porque Dios es el que te escogió, Dios es el que te eligió para grandes cosas, y no debes tener tu boca cerrada si el Señor te da palabra. Quiero contarles un pequeño testimonio. Yo recuerdo que cuando yo conocí a mi esposo y empecé a conocer la familia, sentí temor. Yo creo que mi mamá y mi papá también sintieron temor. Para nadie es un secreto, bueno, algunos conocen que la familia de mi esposo no es muy buena, que digamos. Y yo recuerdo que mi mamá me decía, es que qué miedo, por X o Y motivo, qué miedo el tío de Harold, qué miedo los hermanos de Harold. Y hubo un tiempo donde yo también tenía temor y yo le decía, Señor, definitivamente si este hombre no es para mí, aléjalo del camino porque siento este temor en mi corazón. Siento temor a que me lastime. Siento temor a que quizás su familia me lastime. Y mi papá oraba, porque él en nuestra boda contó eso, yo no sabía. Oraba para que Dios lo sacara. Y Dios más lo metía. Mi papá orando para que Dios lo sacara y Dios metiéndolo más. Y él empezó a formar también en su ministerio. Y empezó a cambiar, empezó a dejar sus vicios. Y hoy en día le doy muchas gracias a Dios,
por el líder que está formando. ¿A qué voy, mis hermanos, con este testimonio? Si yo no le hubiese entregado esos temores a Dios, quizás yo no fuera feliz. Pero yo aprendí a vivir confiando en el Señor. Y confiando en el Señor fue que esos temores se fueron. También recuerdo que él, desde que lo conocí también, tenía ese afán por una moto. Nos casamos y él seguía que con la moto. Y mi mayor miedo era que él tuviera una moto. Ese era mi mayor miedo. Y yo le decía a él que no, que yo no quería que él tuviera una moto. Y él me decía, ¿pero por qué? Y yo, es que usted como es de loco, es que usted como es de mal geniado. Empecé a atarlo, en vez de reprender todo eso. Y yo le decía, es que usted en esa moto se mata. Usted en esa moto, cualquier persona llega y le dice algo y él se prende a darle cascazos o pata o puño, cualquier cosa. Porque así lo conocí, dando pata y puño. Y ese era mi mayor miedo y yo le decía a Dios, Dios no, Dios por favor no, que no salgan esas vueltas para esa moto, Señor no. Y él diciéndole, Señor, si dicen que sí de una vez, él acomodaba todo a su favor. Y yo no, si usted tiene una moto, yo no voy a estar tranquila. Y empecé a trabajar en eso y él seguía con la moto y seguía con la moto. Mor, averigüe esta moto. Y yo, Mor, mira esta moto. Y yo, Y yo, Señor, no le des una moto, Señor, no le des una moto. Y tuve que entregarle ese temor al Señor y decirle, Señor, yo confío en ti. Yo confío en que tú guardarás su entrada y su salida. Yo confío en que tú lo llevarás y lo traerás con bien a casa. Yo confío en que tú lo guardarás de todo accidente. Pero también él tiene que poner de su parte y ser prudente. Y cuando cambié mi pensamiento, llegó la moto. Llegó la moto y yo, sin embargo, seguía. Y yo, Señor, esa moto. Y volví a entrar esa duda a mí, ese temor. Y tuve que reprender ese temor. Porque a lo que nosotros le tememos, eso nos va a sobrevenir. Y hoy en día él sale en su moto, yo quedo más tranquila. Siempre que él sale, se lo encomiendo a Dios. Y cuando él llega al trabajo me avisa, amor, ya llegué. Y yo le digo al Señor, gracias por haberlo guardado. Porque de cuántas cosas Dios nos guarda cada día. Nosotros salimos y no sabemos qué Dios nos está protegiendo. Porque uno la muerte la puede encontrar en la esquina, incluso en el baño de la casa. Entonces el Señor todo el día, todo el tiempo, 24/7 está guardándonos. Nos está cuidando. Confiar en Dios, mi iglesia, es decirle no al temor. Y quiero que tengan esto presente. Confiar en Dios, cuando tú confías en Dios, le dices no al temor. Porque tú estás depositando la confianza en el que no duerme y te cuida. Recuerdo una parte de una canción y eso lo tengo para mi vida. Y en cualquier circunstancia que estemos pasando o en cualquier adversidad, yo digo, Señor, descansa mi confianza sobre ti. Y una canción dice eso, y yo me quedé con esa frasecita. Descansa mi confianza sobre ti. Y cuando aprendemos a poner nuestra confianza en Dios, nosotros vamos a estar más tranquilos. No vamos a estar a cada rato con esos miedos y esos temores que no nos dejan avanzar. ¿Sabes, iglesia? El temor que debemos de tener en nuestras vidas es el temor a Dios. Es el temor a Dios. Y sabes, iglesia, el temor nos hace que nos quedemos en nuestro pecado. ¿Saben por qué? Porque hay personas que le temen al matrimonio.
Y tenerle miedo a eso es quedarnos en el pecado. Es quedarnos en el pecado, iglesia. Es que me da miedo casarme porque de pronto me engaña y me tengo que divorciar. Y qué miedo divorciarme, qué pena. Es que me da miedo casarme porque qué tal que me quede sin trabajo y aguantemos hambre. ¿En quién estás depositando tu confianza, iglesia? ¿En quién estás poniendo tu confianza? ¿Estás poniendo tu confianza en el hombre o estás poniendo tu confianza en Dios? Y muchas veces, lastimosamente, nuestra confianza está en el hombre. Y tememos a quedarnos sin trabajo. Cuando Dios es el proveedor de nuestra casa. Y tememos a quedarnos sin con qué comer cuando el Señor es el que de una u otra manera llena nuestra alacena. Dios utiliza hasta la persona que menos nos imaginamos para bendecirnos. Y desconfiamos de eso. Quiero que vayamos ahí al Salmos 56. Salmo 56. Salmos 56, versículo 3 y 4. Este salmo me gusta, me encanta, lo tengo para mi vida. Porque empieza diciendo, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y me gusta cómo empieza porque dice, en el día que temo. Y yo sé que nosotros nos levantamos con temores. Pero en el día que temo, yo en ti confío. ¿En quién confiamos? En Dios. Cuando llegue ese temor a tu vida, dile al Señor, en ti confío. Quita este temor, quita este miedo, trae paz y tranquilidad a mi vida. Esa paz y esa tranquilidad sobrenatural que solo el Espíritu Santo te puede dar. Ni siquiera el hombre te puede dar esa paz y esa tranquilidad. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado y no temeré. Si ven que vuelve y dice, en Dios he confiado y no temeré. Entonces, aquí volvemos, confiar en Dios es decirle no al temor. Y es lo que hoy, desde hoy, iglesia, debemos empezar a hacer. ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál es tu miedo? ¿Qué tal si esta noche le entregas ese temor y ese miedo al Señor? Señor, tengo miedo a servirte. Señor, tengo miedo a bautizarme. Me parece muy curioso las personas que tienen miedo a bautizarse. Bautizados o no bautizados, iglesia, cometemos errores. Pero es el Señor el que nos levanta, es el Señor el que nos sostiene. Es el Señor el que limpia nuestro corazón. Entonces no hay de temer. Porque qué tal que mañana no puedas hacerlo. Y yo, volviendo al tema, le decía a esta persona, ella me decía, pero yo sé que algún día yo voy a volver a los caminos de Cristo. Y yo le decía, ¿y cuándo es ese día? ¿Qué tal si no llega ese día? ¿Qué tal si el Señor llega esta noche y tú no estás a paz con Dios? ¿Qué tal si el Señor llega esta noche y tú todavía con ese temor ahí? Diciendo mañana lo hago, algún día. Yo sé que algún día. Y muchas personas se han quedado diciendo eso y parten sin el Señor. Por temor al que dirán. Es que ¿qué dirá mi familia? El cristiano loco llegó. Por temor a qué dirán sus amistades.
Y esos temores nos dejan ahí en el pecado y nos estancamos. Vamos a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15. Segunda de Crónicas 20:15. Y dice la palabra de Dios. Y dijo, oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino ¿de quién? Amén. No es nuestra guerra, iglesia. Es el Señor que pelea nuestras batallas. Es el Señor el que pelea por nosotros. ¿Por qué tenemos temor si Él es el que va delante de nosotros, iglesia? Él es el que deja en vergüenza a nuestros enemigos. No debemos de temer hoy a la burla porque el Señor mañana nos va a recompensar en público. Iglesia, yo recuerdo que cuando yo quedé en embarazo, era mi mayor miedo, pero era mi mayor sueño, ser mamá. Pero tenía muchos temores. Y yo recuerdo que la familia de mi esposo decía, Harold no sirve para ser papá. Él no sirve. Él no puede tener hijos. Y yo reprendí esas palabras. Y no temí a no tener una familia porque yo decidí creerle a Dios. Porque yo puse mi confianza en Dios. Y cada que yo escuchaba esa palabra, no, ¿y para cuándo los nietos? No, ¿y para cuándo los sobrinos? No, es que Harold no puede. Y yo, Señor, cállales la boca en el nombre de Jesús. Porque yo sé que yo voy a tener mi familia. Y siempre le dije al Señor, Señor, yo quiero un niño. Yo tenía otro nombre pensado para un niño, pero mi esposo le colocó otro. Y yo recuerdo que cuando quedé en embarazo yo no lo podía creer. Y él tampoco, él me decía, amor, ¿en serio? ¿En serio? Y compramos otra prueba. Dejamos entrar la duda a nuestra vida, hermano. Nosotros dejamos entrar la duda a nuestra vida. Y cuando me hice todos los exámenes, mi temor era que quizás tuviera un bebé enfermo, que quizás en el embarazo se complicaran las cosas. Yo pensaba una cantidad de cosas, mis hermanos. Y un día me levanté y le dije al Señor, no más. Yo tengo que disfrutarme mi embarazo y tengo que confiar en el Señor, que si Él hizo el milagro, porque la ciencia había dicho que no, la medicina había dicho que no, pero Dios abrió las puertas de los cielos y dijo que sí. Y hoy tenemos a nuestro pequeño Ismael, y es un niño sano, es un niño activo. Y cuando yo le dije al Señor, Señor, ya no voy a tener temor, porque si tú me lo dices, tú vas a sostener mi niño. Y sé que va a ser un niño. Y muchos decían, yo quiero niña, yo quiero niña. Y yo decía, pero es que no es lo que usted quiera, es lo que yo quiera. Y yo quiero un niño, yo le estoy pidiendo a Dios un niño. Y cuando el doctor nos dijo de la manera más charra, mi esposo y yo nos miramos y yo me puse a llorar y yo, el Señor es tan fiel. Porque dijo sí. Y dijo sí, te doy un niño. Y dijo sí, te doy un niño sano. Y dijo sí, te doy un embarazo sin complicaciones. Y yo recuerdo que Ismael se iba a venir a los 7 meses. Y yo no tuve temor.
Dios sabe que yo estuve hospitalizada y yo le decía, Señor, yo no tengo temor, porque yo he confiado en ti. Y si mi bebé va a nacer a los 7 meses, será tu voluntad. Y tu palabra dice que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y yo era en el hospital tranquila. Yo decía que se haga tu voluntad, Señor. Estoy preparada para recibir mi niño ya o a los 9 meses. Y confié en el Señor. Y no dejé que el temor se apoderara de mi vida. Y no dejé ni siquiera que la duda llegara a mi vida. Y al final tuvieron fue que sacar al muchachito porque no quería salir. Se amañó. Y en ese entonces tampoco sentía temor. Porque me hablaban de muchas complicaciones. Los doctores me decían, puede pasar esto y esto. Si con esto el bebé no nace, si no tienes contracciones, si no estás dilatando, vamos a hacer una cesárea. Y yo, gloria a Dios. Pero que mi niño llegue bien. Y yo recuerdo que mi esposo era desesperado en ese hospital. Desesperado. Y yo, Señor, en ti confío. No permitas que el temor llegue a mi vida. No permitas que la duda llegue a mi vida. Y se escuchaban una cantidad de cosas en ese hospital porque la gente es imprudente. Y hacían comentarios que no venía al caso. Y hacían comentarios y yo le decía a mi esposo, no me cuentes, no escuches. ¿En quién está tu confianza? No escuches lo que la gente está diciendo. Escucha lo que el Señor te está diciendo. ¿En quién estamos confiando? Te pregunto, iglesia, ¿estás confiando en la palabra del hombre o estás confiando en la palabra del Señor? En la palabra del Señor debemos confiar. Y decirle al temor, fuera de mi vida. Y decirle a esos miedos, fuera de mi vida. Porque hoy decido levantarme. Porque hoy decido caminar con convicción. Porque hoy decido confiar en el Señor. Hoy decido decirle no al temor y se va en el nombre de Jesús. Amén. Y por último, iglesia, vamos a leer el último versículo. Y con esto terminamos. Isaías 41:10. Isaías 41:10. Y quiero que nos vayamos, iglesia, en esta noche con esta palabra. Y empieces a enfrentar tus temores. Y empieces a enfrentar tus miedos. Y nos dice Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, te dice el Señor, no temas. Porque yo estoy contigo. Una vez más el Señor te dice, no temas, yo estoy contigo. Yo soy más grande que tus problemas. Yo soy más grande que tus aflicciones. Dios es más grande que tus tristezas, que tus miedos, que tus temores. Aun cuando tú dudas, Dios es más grande que esas dudas. No desmayes porque yo soy tu Dios. ¿Estás en esta noche creyendo en Dios verdaderamente, iglesia? ¿Estás verdaderamente creyéndole a Dios en que Él hará un milagro en tu vida, en que Él hará un milagro en tu familia? Porque hoy lo decíamos, lo cantábamos en la canción Dios de lo imposible.
¿Crees que Dios puede restaurar tu familia? ¿Crees que Dios puede restaurar tu vida? ¿Crees que Dios puede levantarte? ¿De verdad tú crees eso, iglesia? Empieza a tener esos temores ahí y a desecharlos. Empieza a pensar en esos temores, a identificarlos y enfrentarlos. Y decirle, Señor, ya no quiero dudar más. Ya no quiero más este temor en mi vida. Ya no quiero más este miedo en mi vida que me está estancando mi ministerio. Este miedo y este temor me están estancando espiritualmente. Este miedo y este temor están haciendo que me quede en el pecado, que no avance. Y decimos, qué lindo como predica ella, qué lindo como predica él, qué lindo como ministra la pastora, qué lindo como ministra la hermana. Porque tú no lo haces. ¿Por qué tú no lo haces? Porque estás lleno de temores, de miedos, de justificaciones. Y sé que algún día ustedes, iglesia, estarán acá parados enfrente, contando cómo Dios venció esos temores en su vida, cómo Dios los escogió para que hoy estuvieran acá predicando su palabra, siendo misioneros. No tengamos miedo ni siquiera a salir a evangelizar. Es que me da miedo que me tiren agua, que me tiren los perros, que suelten esos perros bravos y no los tiren porque se ha visto. Tengo miedo que me rechacen, que me ignoren. Debemos de dejar esos miedos. Porque afuera es donde verdaderamente hay almas que se están perdiendo porque tenemos miedo de salir y hablarles. Tú no sabes cuántas almas se pudieron haber perdido porque tuviste miedo de abrir tu boca. Tú no sabes cómo pudiste salvarle la vida a alguien si le hubieses dado una palabra de aliento, de fortaleza, pero te dio miedo. Cuando vuelvo y digo, si tú decides abrir tu boca, Dios es el que la va a llenar de palabra, porque no eres tú, no soy yo, es el Espíritu Santo el que nos da palabra de fortaleza. Enfrentando el temor en mi vida. Ese era el tema de hoy, iglesia. Recuerden que hay que identificarlo, enfrentarlo para poder vencerlo. Porque si no identificamos ese miedo y ese temor, no vamos a saber con qué nos vamos a enfrentar. Ponte en pie, iglesia.